que vuelvas a casa? ¿Por qué ese nombre de esta titulación? A lo largo de mi vida, que he recorrido varias cosas, ¿no? Todavía me faltan por aprender. Mi vida transcurrió y comenzó cuando tenía 6 años con la religión católica, ¿no? Yendo a una escuela de monjas. Pero no simplemente iba a una escuela a estudiar y a conocer, bueno, a estudiar como me mandaban mis padres, ¿no? A estudiar a esa escuela en Argentina, en Buenos Aires, sino entré hacia mi propio mundo interno, es decir, sin darme cuenta, con 6 años, me encantó la idea de encontrarme ahí y necesitaba estar en contacto constantemente con las hermanas, que me enseñaran, ¿no? Compartir con ellas hábitos que tenían, es decir, vivía más ahí que en mi casa, con apenas 6 años. Me acuerdo que recibí una Biblia también, porque nos daban una Biblia de estudio, que todavía la tengo conmigo, en mi poder, ya con la edad que tengo, la pobre está un poco bastante gastada, ¿no? Además, en mi vida personal, yo tengo hijos, y eran pequeños, y de vez en cuando la miraban así y acababan rotas. Además, es una Biblia que en esa época se hacían con hojas de arroz, así se llamaba, y era como muy delicado todo, pero bueno, ahí está. A pesar del tiempo, sigue estando allí. Ese fue mi primer camino, el descubrimiento de la religión católica, y fue como para mí un impacto muy grande, muy grande. O sea, yo estuve ahí, permanecí ahí mucho tiempo, con ellas no solo estudiaba, sino que compartía todo lo que rituales, el conocimiento, inclusive ellas dormían al lado de la escuela y yo me escapaba y me iba con ellas también, las invitaba a mi casa cuando necesitaban algo. Entonces, siempre he convivido en realidad con estas para mí madres maravillosas que me enseñaron el camino. Por supuesto, también en lo personal, mi madrina es evangélica, que está viva todavía, por supuesto, ella es una mujer grande, pero ella en su momento también me guió un poco hacia la espiritualidad, mi padrino también. Entonces son seres que me han conducido hacia un camino interior, espiritual. No quiere decir que todos podamos vivir lo mismo. Después, bueno, vino la revolución, la adolescencia y, por supuesto, mi mundo era más hacia otros lugares, pero bien la parte filosófica, la parte cultural, la parte artística, que es la que me llevó en esa época de adolescente. Ya después de pasado la adolescencia y casi adulta, ¿no? A la edad de 39 años, alrededor por ahí, empecé a interesarme por las religiones orientales, por la filosofía, por la psicología, sobre todo la psicología junguiana, además de haber hecho mucho arte también, con la música, el teatro, que he estudiado mucho teatro y he estudiado también danza, pero en la parte filosófica me atrapó muchísimo la filosofía hindú y también conocí todo lo que era la parte mística, ¿no? Y la parte mística me atrapó, y la parte filosófica me atrapó. Una de las cosas que son más, para mí, más transformadoras. Con el tiempo aprendí también mística hebrea o Kabbalah en el año 16, 17, entrando en un monasterio que me llevó mi esposo, Pablo Veloso. Conocí a la parte mística cristiana, empecé estando con los padres, los carmelitas, en el monasterio de Batuecas, que es maravilloso, cerca de Salamanca. Eh, y ahí estudié también mística judía por mi parte, en lo personal, porque ya entraba en un camino más ermitaño, más, más como, sí, ermitaño, más de monje, ¿no? Además de haber estudiado y me dedicaba al estudio totalmente alejada de todos dentro de una ermita, con muchos días, me quedaba a veces un mes y a veces un poco más en esa época. eh, y ese fue mi camino que descubrí dentro de la vida misma, ¿no? De lo que me dio la vida, pude entender y comprender un montón de cosas que necesitaba.
entenderlas así, interiorizar, quiero decir. ¿Qué es volver a casa? Volver a casa es el retorno hacia, ¿no? Hacia la fuente. Los cristianos le llaman la fuente, ¿eh? Es como estar, volver en San Juan de la Cruz, cuando habla en uno de sus versos, sus escritos, habla de la fuente divina, ¿no? Mencionan mucho la fuente, es como volver hacia el origen, hacia lo real, hacia el origen, hacia donde partimos, donde muchas veces nos perdimos. Por eso cuando estudiamos la Biblia hay un relato de el hijo pródigo, por ejemplo, que a veces hay una alumna que ya no está más en este plano, María José, que recuerdo muchísimo y llevo en mi corazón, la tengo muy presente. María José me decía, Urbasi, explícame esto, ¿cómo puede ser el hijo pródigo? Que el padre acepte a alguien que se despifarra el dinero y vuelve. Claro, lo vamos a interiorizar de otra manera, ¿no? Volver a la fuente, y esto me vino ahora en mis pensamientos, el hijo pródigo, porque es quien se va y necesita volver. ¿Volver a quién? Al padre. El padre nos recibe, ¿no? Pero el padre no es una figura física. No es un viejito de barba blanca que te dice, tenemos muy distorsionado todo y es una gran pena que el ser humano se haya separado de la espiritualidad, ¿no es cierto? Por razones lógicas, por guerras, por luchas en religiones, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando hablo de religiones, la gente, no quiero escuchar de esta religión, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con más, que tiene que ver con una profundidad, es un lenguaje que a mí me está dando para ayudarme a sobrevivir. Es como el libro de, ¿no? Así sea el Bhagavad Gita, así sea, no sé, la Torá, así sea la Biblia cristiana, da igual. O el Corán, da igual, estás teniendo un libro sagrado que es el orientador que tenemos que interiorizarlo, no de manera literal, oílo bien, no de manera literal, tenemos que transformarlo en nuestra vida, es una guía, ¿no es cierto?, de una manera alegórica, de una manera interna, de llevarlo a este siglo XXI que tanto rechazamos, ¿no? Esas escrituras que para mí son muy sagradas, ¿eh? Entonces, cuando entramos en ese estado de conexión, es como volver otra vez a el lugar donde me fui, ¿no? En muchas filosofías o en muchas místicas se dice, y obviamente esto es lo que sabemos del tema, hablamos de que nuestra alma elige, ¿no? Caemos a esta situación, y elegimos quién nos va a representar, ¿eh? Quién va a ser mi padre, quién va a ser mi madre, quién va a ser mi historia personal, para que yo pueda despertar y volver a retornar a la fuente. Lo que pasa es que tenemos una gran amnesia al bajar en este plano, perdemos la memoria, no entendemos nada y entramos en la lucha cotidiana. Me peleo con el vecino, con mis hermanos, con mis padres, no sé, cambio de pareja 500 veces, me va mal, vivo en la calle. Entonces, claro, no entendimos nada. Hay una cosa que es importante y que muchos dirán, pero ¿qué me estás contando? ¿Y el dolor y el sufrimiento qué es? Sí, muchas almas han elegido esos papeles. Por eso en la mística judía hablamos de los sadiquim. ¿Quién es el sadiquim? Se dice que las almas de los sadiquim nunca quieren bajar acá, porque les toca lo más heavy, ¿no? Lo más complejo. El sadiquim, la palabra sadiquim no quiere decir santo. Sadiquim, en hebreo quiere decir justo, ¿eh? Es el justo. Por eso es el que soporta, pero sostiene, es el que te va a dar, y conocemos muchos sadiquim, ¿no? O rabinos muy importantes que nos dieron esa lección de vida, esa forma, ¿no?, de vivir, ese formato, esa creencia, esa autenticidad, ¿no?, única y pureza, ¿no?, y exclusiva, con todo lo que han vivido además, ¿eh? Por eso cuando hablamos también lo podemos llevar al cristianismo, de santos cristianos, ¿no? A pesar de que el cristianismo, el término santo es una cosa para el cristiano, para el judío es el sadikim, y no es santo, es justo, ¿eh? Entonces, el volver a casa es el retornar. En sánscrito, en los hindúes, le llaman nibriti, ¿eh? El retornar a Dios, ¿a dónde? Al núcleo, a la fuente. En realidad,
No estamos hablando de un Dios, estamos hablando de una energía vital donde partimos todos, ¿eh? Por eso es el núcleo. ¿M? Cada uno lo podrá llevar y si lo lleva para otro lado y no le interesa este video, ya puedes retirarte y que no pasa nada, pero no es para vos, ¿eh? Pero si realmente te interesa, porque esto lo vamos a seguir profundizando mucho más a medida que avancemos con estas cápsulas, ¿eh? Vamos a ir profundizando más el tema. En sánscrito, la palabra nibriti quiere decir retornar, ¿eh? Retornar de donde me fui. Y si yo tengo que retornar, tengo que ir limpia, o por lo menos mejorada, o por lo menos haber entrado en otro estado de conciencia. Los judíos le llaman en hebreo teshuvah, ¿eh? La teshuvah es retornar, lo mismo. Eh, la palabra, ellos usan la palabra el arrepentimiento, es volver como arrepentido, pero no quiere decir arrepentido de que, ay, perdón, no se trata de eso, es un arrepentimiento diferente. Es como entender que todo lo que está acá hay que tratar de buscar la mejor manera de entrar en estados más de sabiduría, de comprensión, ¿no? De y vivir de otra manera. Por eso cuando uno retorna, no es que vuelve arrepentido, como el hijo pródigo, sino que vuelve hacia de donde se fue y dice, wow, ¿qué me perdí? ¿Qué me perdí? La vida es una bendición. Estar acá vivos realmente es una bendición. Y sé que cruelmente pasan muchas cosas en la vida. Yo pasé muchas cosas en la vida, duras también. Y pude comprender que todo eso que tuve que vivir y trascenderlo, lo tuve que hacer para liberarme de algo, ¿no? Y soltar algo, es así. Y seguir adelante y agradecer estar vivo. Yo creo que la palabra agradecimiento es que es fundamental. Cuando uno agradece es una gran bendición. Cuando uno entra en ese estado de humildad y agradece, ¿no? Eh, reconoce y comprende la gran verdad. ¿Por qué pasé todo esto? ¿Por qué elegí todo esto? ¿No? Y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Tenía que ser así, porque yo no estaría aquí así hablándote a ti, si no hubiese pasado todo lo que pasé. Así que la vida es esto. Mi nombre es Urbasi Claudia Lacna. Ya vamos a hablar mucho más de esto porque es lo que es mi vida, es mi pasión y quiero transmitírtela y quiero compartirla contigo y quiero que me acompañes en esta vida. Te abrazo muy fuerte. Mi nombre es Urbasi Claudia Lacna y aquí te espero en Nadie Volver a Casa.